mencionaba pues esto de la alimentación y sí, quizás a uno ya en el medio pues se le puede hacer lógico que alguien no come o no bebe acostado, ¿verdad? Pero alguien que no venga pues algo tan sencillo como levantar el respaldo y eso evita pues que los alimentos se vayan por otra vía, que no se vayan al pulmón, ¿verdad? Y que eso es un problema gravísimo y que muchas veces no se dimensiona desde el lado del cuidador. En cuanto a las comidas, pues, ¿qué nociones generales nos puede dar para la alimentación de personas que tienen alguna dificultad? Ok, sí, quizás con las comidas sí es un tema, les digo yo, de alimentación un poco complejo y que vamos a comenzar con lo más fácil, quizás con consistencia. La consistencia dependerá cómo está el paciente, porque les digo, a veces me le están dando carne a un paciente que no tiene dientes y, y cómo, o sea, cómo va a triturar estos alimentos. Entonces, por ahí partimos. Poco de ver si ya este paciente ya no me puede masticar mucho, se le está dificultando, entonces cambiar la consistencia de los alimentos, ya hacerlos tipo papilla, puré, licuarlos. Si yo quiero pues que coma carne, entonces le hago un licuado de verduras y ahí pongo la carne de alguna sopa o algo. Y las cosas trituradas, eso le va a ser un poco más fácil al paciente también de comerlo. Tener un buen respaldo, ¿verdad? Muchas veces en los pacientes adultos nos pasa esto de que hay un problema para deglutir los líquidos. Entonces ahí nos pasa de que están tomando líquidos y empiezan a toser. Eso no es normal. A veces la gente piensa, que siempre hace eso, pero en realidad no es normal. Es mejor espesar un poco los líquidos, porque a veces las cosas muy líquidas, valga la red, nos hace que empiecen a tener este reflejo, porque hacen unas microaspiraciones o que se nos van para el pulmón un poco de agua, y esto sí es necesario mejor hacerlas más espesas. Si las hacemos más espesas, eso nos ayuda a que las pueda deglutir mejor, tragar mejor definitivamente. Entonces, ¿cómo las podemos hacer más espesas? A veces el agua o qué sé yo. Hay espesantes especialmente para eso que nos ayudan a darle consistencia, a hacerlas así, que no le cambian el sabor, el color ni nada. Pero también, si no, pues el espesante es un poco a veces difícil de conseguirlo, de tenerlo, a veces que también, digamos, en los hospitales nacionales no lo tenemos. Pero sí tenemos gelatina de Castilla, que es la simple, sin nada. Entonces eso sí nos ayuda y lo usamos como un espesante y eso nos ayuda a hacerle grueso, porque le hacemos ese grueso como néctar, como los jugos, les digo yo, que vienen así con néctar, y eso nos ayuda a que puedan deglutir mucho mejor. Y así les va muy bien a los pacientes. Y en cuanto a veces existe esta noción de casi que querer obligar a alimentar a las personas, ¿verdad? Cuando a veces pues la misma enfermedad quita el apetito, da náusea o hay otro tipo de problemas, ¿va? ¿Cuál es la posición en estas circunstancias? Ok. Bueno, en este caso, siempre al cuidador principal le van a exigir que le dé de comer. Y siempre va a ser así, porque le van a decir, usted es el encargado de que coma. Y quizás como cultura, lastimosamente también tenemos un dicho, enfermo que come no se muere. Entonces, con el tema alimentación somos muy aprensivos, estamos siempre bien encima y no quiere comer y eso, pero quizás va a depender mucho de la condición del paciente y de la enfermedad. Hay que recordar que probablemente no es que el paciente no tenga hambre, si probablemente él quisiera comer muchas cosas, pero su condición en este momento no se lo permiten. Es un paciente que está con náuseas, un paciente que está con vómitos y eso, un paciente con una obstrucción intestinal. Muchas veces le digo, pónganse del otro lado. Imagínense que han comido algo que no les cayó muy bien y que se sienten con eso, como lo decimos, embotados, que el estómago sienten que les va a explotar y qué sé yo. Y si alguien les pone la comida más rica de este mundo, ¿se la comen? Todos que me dicen, no. ¿Verdad? Aunque me den lo más rico, lo que a mí me encanta, lo que a mí me gusta, lo más caro, no me lo como, porque no es que yo no quiera, sino que mi organismo tampoco me lo permite. Entonces, aquí sí hay que entender un poco al paciente. También quizá en eso sí hay que fraccionar un poco las comidas. Eso siempre lo doy como sugerencia. Probablemente
no hacer solo 3 tiempos de comida, sino que hacer 6 tiempos y que la cantidad de los alimentos sea menos. También nos pasa que los pacientes cuando están enfermos pierden el apetito. Entonces, nosotros ¿qué queremos? Que coma y queremos que coma bien. Entonces siempre le ponemos el plato a rebalsar para que se lo termine. Pero en nosotros muchas veces los pacientes, por no tocarle la comida, porque no se desperdicie, por qué sé yo, tal vez esos 2 o 3 bocados que pudo haber dado de esa comida no la hace. Entonces es mejor poner poquita porción en más cantidad, o sea, más veces. Entonces eso nos ayuda a que ellos puedan comer, aunque sea poquito, y que probablemente pues logremos que coman algo. Quizás algo que sí también hay que recalcar es que ese 1 o 2 bocados que dé es ganancia. Y siempre hay que buscar un poco el gusto del paciente, porque para mí puede ser lo mejor, lo más sano, pero puede ser que para el paciente no es lo que se le apetezca. Entonces les digo yo, si hay alguien que en su vida no ha comido algo, por decirle, y hay gente que no le gusta el hígado de res, el fresco de carao, que hay gente que no le gusta, y le digo, ajá, pero ¿y si ahora se lo están dando? Usted está enfermo, no está en una buena condición, y es lo que le están queriendo que usted coma, no se lo va a tomar. Si ni sano se lo toma, mucho menos ahora que uno está que no quiere, o sea, o que no tiene un buen apetito. Entonces sí preguntar mucho el gusto del paciente, porque eso de que si es algo que se le apetece, se lo va a comer con más ganas, o se va a comer aunque sea un poquito más, va a hacer el esfuerzo por comer un poquito más. Así que siempre hay que tratar de verlo de esa parte y pues darles un poquito de ver algo que les guste, algo, o sea, consentirlos un poco en ese aspecto. Sí, otro punto que se suele subestimar es la higiene, ¿verdad? No valoramos lo verdaderamente valioso que puede ser el lavado de manos frecuente o mantener una buena higiene oral. Entonces, ¿cuáles fueran algunos básicos dentro de la higiene de los pacientes en casa? Ok, sí, dentro de las cosas sí hay que mantener, hay que recordarnos que todo esto, si no tenemos una buena higiene, esto nos va a pasar factura después, porque siempre hay microorganismos, hay oportunistas que llegan. ¿Y qué tan vital es esto? Les digo yo, a veces, o sea, pudimos haber prevenido una candidiasis, un hongo en la boca, con el hecho de habernos dado un cepillado de dientes. Entonces, sí es muy importante. Sabemos que si estamos cuidando a alguien, a veces se les olvida, no recuerdan mucho que hay que hacerlo. Sí, a veces, digamos, hasta nosotros mismos que tenemos todas las capacidades, pues no es algo que cumplamos así a rajatabla, más aún con alguien que necesita que alguien lo asista. Claro, y sobre todo un paciente que tenemos que hay un deterioro cognitivo, que cognitivamente tal vez no estamos tan bien. Entonces, todo eso nos implica también como responsabilidad a nosotros y meterlo ahí dentro de nuestro plan de cuidado diario, dentro de las actividades que yo voy a hacer, es que este paciente después de cada comida, yo hacerle su higiene bucal, limpiarla. Si es alguien que ya no puede cepillarse muy bien, que ya él no lo puede hacer por sí solo y que también no se puede cepillar, digamos, y que pasa más dormidito que despierto, entonces aquí sí tenemos opciones también de poder limpiar diferente, de poder hacer con un bajalengua y una gasa, o a veces, ¿por qué no les digo que se pongan la gasa en el dedo? Porque muchas veces ha pasado que familiares se ponen la gasa enrollada en el dedo, se la meten al paciente en la boca y ya los ha mordido. Entonces ahí sí es mejor, si no tenemos un bajalengua, aunque sea con el cepillo que tenemos o con una cuchara, esa forramos y con esa limpiamos la boca. ¿Y cómo la podemos tener también un poco más limpia y libre de microorganismos que anden ahí o de honguitos que se le puedan hacer? Casi que en todas las casas tenemos bicarbonato. Entonces es algo cómodo, es sencillo y que todos lo tenemos en casa. Entonces en un poquito de agua, poner una cucharadita de bicarbonato y con eso se limpia la boca. Y eso nos ayuda, primero quitamos el mal aliento, quitamos toda esa capa blanca y bueno, la mantenemos muy limpia y evitamos que se nos haga una infección, que también si tenemos una infección, una candidiasis y eso, aparte que es doloroso, nos va a limitar también el hecho de que el paciente coma. Entonces, y es algo tan sencillo.
Sí, sí, sí. A veces también siento que es algo que es fácil de evitar y que causa un gran problema a las personas, especialmente pues las que pierden la movilidad, que son las úlceras por presión. Y quizás alguien fuera también, no está acostumbrado a la salud, no valora lo que de verdad puede llegar a repercutir, que haya una herida extra que se pudiera evitar, ¿verdad? Y muchas veces es difícil recuperar este tipo de úlcera. ¿Qué recomendaciones nos puede dar para evitar las úlceras por presión? Bueno, si es un paciente que está encamado y que ya no se me levanta, le digo yo, bueno, en la medida de lo posible, si está, o sea, dentro de la capacidad todavía funcional del paciente y se puede levantar, movilizarlo las veces necesarias, a veces pasarlo a un sillón o eso. ¿Por qué? Porque también esos pacientes, el hecho de pasar mucho tiempo encamados, siempre tienden a tener zonas de presión. Y sobre todo si tenemos pacientes que están un poco más flaquitos, más delgaditos, siempre nos tienden a hacer más presión, se van haciendo esas zonas como presionadas, puntos rojos, y esto, quieras o no, luego nos va a pasar factura. Sí, quizás aquí no sé los oyentes que están familiarizados puedan estar con el término úlcera por presión, ¿verdad? A todas las personas, incluso a nosotros, la cosa es que nosotros nos movemos, ¿verdad? Pero el hecho de tener una presión constante sobre una parte del cuerpo, especialmente pues las prominencias óseas, los codos, los talones, la espalda baja, la cadera, ¿verdad? Esta presión constante causa daño y de tanto tiempo pues se rompe la piel. Creo que de forma básica a eso pudiéramos llamar úlceras por presión. Y como nos decía, pues como ya no se mueven, nos toca a nosotros moverlo, ¿verdad? Darle vuelta cada cierto tiempo, Claro. pasarlo a algún otro tipo de lugar con un apoyo diferente. ¿Qué más podemos hacer? Sí, en ese caso, sí ver esas zonas rojas, esos puntos, ¿verdad? Que se nos hacen como bien, que son los más prominentes y que se nos va viendo, vamos viendo que se ponen rojos. Les digo yo, cuando cruzan las piernas, qué sé yo, siempre queda rojo. Entonces, lo mismo pasa con los pacientes que están encamados. Y bueno, es como regla, en el caso de nosotros en enfermería, es como regla que durante el día, movilizamos a los pacientes cada 2 horas para así evitar que se nos hagan todas estas zonas rojas. Y por la noche sí los movilizamos cada 4 horas para contribuir a que duerman mejor. ¿Qué podemos hacer también? Nosotros nos apoyamos mucho con una sábana clínica, le llamamos así, que es una sábana normal que la doblamos en 4, que eso nos ayuda a movilizar mejor a los pacientes, porque también nos podemos apoyar con la ayuda de alguien más y así maltratamos menos al paciente. Entonces lo podemos de lado y también es importante lubricar esta zona. Digo, a veces tema hombres no les gusta que les pongan crema. Y entonces sí hay que lubricar muy bien, hay que poner crema para que no hayan puntos, o sea, que no, la piel también, dependiendo de la enfermedad, también se reseca mucho. Entonces hay que lubricarla bien para que la piel esté íntegra y que no se nos hagan esos puntos rojos, sobre todo para que no se vaya a romper esa piel, hay que cuidarla mucho. Sí, no sé si nos puede aclarar lo de la sábana clínica. No sé, tengo la noción que es, digamos, está la ropa de cama, está la sábana y hay otra que ponemos un poco más corta para solo mover esa y mover al paciente. Así es. Sí, normalmente, bueno, tenemos el colchón, siempre ponemos el cobertor y a veces ponemos otro que nos ayude a que si tenemos un paciente encamado para proteger el colchón, que no se nos pasen los líquidos, que no se pasen los orines. Luego ahí ponemos la sábana, tenemos ¿cómo se llama? El cubrecama, digámoslo así, que es la que normalmente... Y ponemos esta sábana clínica, que la utilizamos, que es una sábana movible para nosotros, que por eso es la función de esa sábana, que la doblamos en 4, la hacemos en 4 esa sábana y eso nos ayuda. Normalmente tratamos de dejarla en la zona que llegue hasta los glúteos, un poquito más abajo de los glúteos, y que nos quede en la espalda, o sea, de glúteos a espalda, porque eso nos ayuda a movilizar como tipo hamaca, les digo.
Eso es mucho más fácil para poder movilizar a un paciente. Y cuando ya lo movilizamos y lo ponemos de lado, también hay que recordar, ponemos una almohada para detener la espalda y ponemos otra almohada también entre las piernas, porque también se nos olvida que ahí cuando los ponemos de lado, las dos rodillas topan. Entonces ahí ponemos también una almohada en medio para que no haya rozadura también ahí. Y en cuanto a los colchones antiescaras, ¿cuál es su experiencia? Bueno, sí hay que utilizarlos también. Es ideal tener un colchón antiescaras, un paciente que está encamado totalmente las 24 horas del día. Los colchones antiescaras nos alivian mucho. La verdad que la función de ellos es eso. Pues es aire, son tipo, o sea, se llenan con aire y siempre están como en constante movimiento. Llenan, o sea, inflan y desinflan un lado para estar en circulación y que el cuerpo esté en circulación. Pero aparte de tener el colchón antiescaras, igual siempre los cambios de posición estrictos. Creo yo que en nosotros siempre nos ponemos un relojito así estricto de 2 horas. Cada 2 horas hacer los cambios. Es reglamentario. ¿Por qué? Porque todo eso, pues al final, si se nos hace una úlcera, se nos rompe la piel, la verdad que le ponemos otro problema más del que ya tiene el paciente.